Entonces podíamos hacer el hasta la vista baby, pero eso forzosamente nos obligaba a descartar el 3. ¿Por qué? Porque en 3 va a haber división entre 0. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, habíamos dicho que la gráfica aquí voy a hacer la escala más chiquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Hago la escala más chiquita en Y. Entonces, si X vale 1, la función vale 4. Si X vale 2, la función vale 5. Si X vale 3, la función vale 6, pero no puede coger el 3. Y obviamente la ordenada al origen me va a quedar así. ¿Sí o no? Pero Sí. no coge el X igual a 3. ¿Sí? Y entonces esto se conoce como discontinuidad finita o discontinuidad evitable. Hay un salto de discontinuidad en X igual a 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Esto significa que la función en 3 no está definida. No está definida y obviamente no es continua. Pero el tema de continuidad lo vamos a analizar más adelante. Ese viene en la tercera unidad. ¿Sí? Bien. Ahora, nos pide que comparemos esto con esta función por partes. Con esta. Una función por partes cuya primera parte es precisamente esta. Sí que, si X es diferente de 3 y 4 si X es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, la gráfica de esta función esta, pues es esta línea recta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Pero sabemos que no coge el 3. O sea que hay este salto. ¿Sí o no? Esta es la gráfica de esta parte. Pero si X vale 3, la función vale 4. ¿Y eso cómo lo representamos? Con un punto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué significa? Aquí significa que f de 3 pues vale 4. Bueno, en este caso no es f, sino que es g, perdón. G de 3 es 4. Es decir, la función está definida. La función existe. La función. Pero es discontinua en x igual a 3. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Finalmente, la tercera, voy a borrar esto de aquí, que es h de x
también es una función por partes. Aquí es así. ¿Y luego aquí cuánto vale? 6. 6 si x es igual a 3. Entonces, la gráfica de esta función sí sería una función continua. Fíjense, aquí ¿qué pasa? Que h de 3 está definida. De hecho, ¿vale cuánto? Vale 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. Está definida. Existe la función en 3. Más aún, es continua en x igual a 3. ¿Por qué es continua? Bueno, aún no hemos visto funciones continuas, porque lo vamos a ver, les digo, en la tercera unidad. Sin embargo, sí tenemos más o menos un poco claro el concepto de continuidad por la prepa, y básicamente la definición que generalmente los estudiantes de bachillerato tienen de una función continua es que cuando la trazo, no separo el lápiz del cuaderno o de la hoja. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. Entonces, fíjense bien. La primera era discontinua y la función no existía. Esta no es continua, pero sí existe. Y esta es continua y existe. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a presentar. Bueno, ahora sigue este tema que son combinación de funciones. Sí, combinación de funciones. Bueno, empieza aquí con algunos conceptos de algunos tipos de funciones. Por ejemplo, la función potencia, que es f de x igual a x a la n. Se supone que n es un número entero positivo. Sí, es un número entero positivo. Y esas funciones potencia, pues tenemos la variable elevada a un exponente constante. ¿Sí? De tal manera que si n es igual a 1, pues tenemos la función identidad. Acuérdense que esta función f de x igual a x se le conoce como función identidad. Obviamente es una función lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto es una función polinomial de primer grado. Si n es igual a 2, entonces es una función de segundo grado, o sea, es x cuadrado, x al cuadrado. Es un polinomio, bueno, pues no, pues sí es un polinomio de segundo grado, aunque aquí está incompleto. Acuérdense que los polinomios pueden estar completos o incompletos, ¿sí? Pero es la función x cuadrada, la función x cúbica, función x cuarta. Aquí ya hay algunas cosas importantes que sí debemos de tener en cuenta para no confundirnos. Generalmente la letra n son enteros positivos, pero fíjense cómo aquí ya le está dando un valor entero negativo. ¿Sí? Bueno, eso se vale. Si n es igual a menos 1, entonces la función potencia va a ser x a la menos 1. Y x a la menos 1 es esta función que se llama función recíproca. ¿Sí? O inversa multiplicativa. Pero aquí hay que tener en cuenta que una cosa es función inversa y otra cosa función inversa multiplicativa. Por eso es que a la inversa multiplicativa se le llama como recíproca. Tenemos también que si n es igual a menos 2, pues va a ser la función x a la menos 2, que sería la recíproca de x cuadrada. Y esto ya no es muy correcto. Eso ya no es muy correcto, darle a n valores fraccionarios. Aquí sí yo considero que es un error de notación.
Pero si n es una fracción, hay que tener en cuenta que el denominador va a corresponder a la raíz. O sea, cuando un exponente es fraccionario, estamos hablando ya de funciones raíz, donde el denominador corresponde a la raíz y el numerador corresponde a la potencia. Por ejemplo, si fuera n igual a 2/3, pues va a ser raíz cúbica de x, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, siempre el numerador es la potencia y la raíz el denominador. Bueno, pero también podemos combinar funciones mediante las operaciones algebraicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y aquí está. Vean. Suma de funciones, resta de funciones, producto de funciones, cociente de funciones. Obviamente aquí, la función que es en el denominador debe de ser diferente de 0. Ahora, a mí me importa mucho el dominio en las funciones. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio de una suma de funciones? ¿Cómo va a ser en la resta? ¿Cómo en la multiplicación? ¿Y cómo en la división? Bueno, para la suma, la resta y la multiplicación, que son operaciones muy relacionadas, porque prácticamente una resta es una suma, ¿verdad? Una suma de el negativo de una cantidad. Un producto es una suma iterada. Entonces, si se fijan, hay una conexión entre esas tres operaciones. Y para ellas, el dominio de la función suma, resta o multiplicación es la intersección de los dominios de las dos funciones. Aquí está. Mientras que en el cociente va a ser la intersección de las dos funciones, pero también se descartan aquellos valores que hagan 0 el denominador. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, luego tenemos las funciones polinomiales, que ya más o menos pues hemos tenido un poquito de análisis con ellas, porque recuerden que la función lineal pues es una función polinomial de primer grado, ¿verdad? Y obviamente la función constante es una función polinomial de grado 0, podemos verlo de esa manera. Y la función identidad es una función polinomial también de primer grado, pero sin ordenada al origen y con pendiente igual a 1. La función polinomial es muy importante, de hecho ya lo hemos estado analizando desde que empezamos a ver las desigualdades, y pues es un chorizo como estos, como este que está aquí. Lo que tengo yo en el segundo miembro que es esta parte, a ver, esta parte, ¿sí? Es un polinomio de grado n. Ustedes saben de su clase de álgebra, desde la secundaria, que es necesario ordenar los polinomios. Los podemos ordenar en forma descendente o en forma ascendente. Generalmente se ordenan de forma descendente, ¿sí? Y obviamente si tengo yo un polinomio de varias variables, pues hay que poner las variables en orden alfabético para que se vea bonito. ¿Sí o no? Vean cómo la matemática también es estética. Tiene sus reglas, ¿sí o no? Sí, profe. Y ya quedamos que las reglas son para respetarse. Tenemos que quedarnos con las reglas buenas y mantenerlas, porque esto significa orden. Bien. Si yo tengo, fíjese bien, todo polinomio tiene, pues pudiéramos decir, por así decirlo, tres elementos importantes. El primero de ellos es el grado, que es la potencia más alta de la variable.
tenemos el coeficiente principal, que es precisamente el coeficiente de la variable elevada a esa potencia más alta, y tenemos el término independiente. El término independiente es aquel coeficiente de la variable a la 0. Fíjense cómo aquí habría una x a la 0. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, ¿Cuánto profe. es x a la 0? A ver, ¿cuánto es x a la 0? 0. ¿Cuánto es x a la 0? X a la 0 es igual a 1, profe. 1. Es 1. Por eso sería A0x a la 0, o sea, A0 por 1, o sea, A0. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto entonces es un polinomio, pero si yo lo igualo con otra cosa, pues ya tengo una expresión polinomial o una ecuación polinomial. Pero cuando lo igualo con una variable, pues ya con una variable dependiente, o sea, con una variable que va a depender de la variable del polinomio, pues ya tenemos una función polinomial. Bien. Ahora, aquí tenemos otro tipo de funciones de las cuales también ya hemos hablado y que se llaman funciones racionales. Las funciones racionales son el cociente de dos funciones polinomiales. Es decir, P de X es un polinomio y Q de X es otro polinomio. ¿Sí? Y una cosa muy importante, que no viene aquí en el libro, no viene, pero es importante que lo sepamos. Si el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador, entonces esa función racional se llama, ¿cómo? ¿Sale? Propia, ¿no? Propia. Bien. Si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, se llama... A ver, ¿qué dijiste, perdón, hijo? Propia. No. Si el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el del denominador, ¿cómo se llama? Impropia. Impropia. Entonces está impropia. Es impropia, güey. Sí, 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 no, no. Ya me andas, haciendo de chivo los tamales. ¿No? Creo que sí, profe, una disculpa. Sí, o sea, es impropia. Si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, se llama propia. Ahora, generalmente las que son impropias, pues hay que hacer la división sintética. ¿Sí? Hay que hacer la división sintética y lo mismo que en las fracciones, nos va a quedar una función polinomial más una función racional propia. Si se fijan, por ejemplo, aquí esta es impropia, esta es propia y esta es propia. Bien. Pero fíjense una cosa muy importante. Para que sean racionales, tiene que ser cociente de polinomios. Si no, no es racional. Ya sería otra cosa. Bien. Y viene aquí un tema muy importante que son composición de funciones. La composición de funciones, algunos autores, no pocos, hay que decirlo, no pocos, también lo definen como función de función. Y efectivamente, es una función cuya variable es otra función. Y eso se observa claramente en este cuadro, en esta definición. Fíjense, si f y g son dos funciones, la composición de f y g se denota o se representa por f circulito g, pero esto se lee como f composición g, ¿sí? Así se lee, f composición g. Y f composición g,
que también lo puedo poner de esta forma, es que la variable de f va a ser g. Si se fijan, la variable de la función f va a ser la función g. Por eso decimos que la composición es una función de una función. Por el contrario, si fuera g composición f, significa que ahora f de x, obviamente, va a ser va a ser variable de g, es decir, g va a estar en función de f de x, ¿sí? Por eso se llama función de función. Este tema de la composición es muy importante porque, pues prácticamente la mayor parte de las funciones que vamos a estudiar son funciones compuestas, ¿sí? Es una composición de funciones, entonces hay que entender bien esto, sobre todo cuando queremos escudriñar la parte más íntima de una función, ¿sí? Conocer cuál es la variable más interna, entonces sí hay que tener muy en cuenta el tema de la composición. Y aquí viene una propiedad muy importante, que es esta. F composición G generalmente no es lo mismo que G composición F. Es decir, la composición no es conmutativa. ¿Sí están de acuerdo? Generalmente. Sí, generalmente. Hay algunas funciones donde sí puede presentarse la conmutatividad, pero en términos generales no. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí viene, por ejemplo, el dominio de una composición. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte. Dice, en general, el dominio de la composición F, composición G, es el conjunto de los números X en el dominio de G, tales que la función G de X está en el dominio de F. Es decir, esa existencia se va trasladando de la función de adentro hacia la función de afuera. Básicamente podemos verlo de esa forma. Cuando yo hago una composición de funciones, va a haber una función dentro de otra. Entonces, el dominio va a ser los valores de la variable para los cuales existe o está definida la función interna, pero que también van a ser posible la existencia de la función externa o la función de fuera. Con algunos ejemplos se va a entender claramente esto. Bien, y viene este tema que son transformaciones rígidas. ¿Qué entienden ustedes por una transformación rígida? A ver. Sería como un cambio así muy específico. ¿Ok? ¿Alguien más? Que cambia más que nada, o sea, que cuando es rígida me imagino que pues, como lo que viene siendo rígido es que se queda igual, ¿no? Más que nada, o sea, no es muy difícil que se cambie como, como de curva o no de posición, pero como de su estructura en sí. Ok. Sí, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo en lo que dijeron sus compañeros. Una transformación rígida es un cambio en una función, pero que no altera su forma. ¿Sí? No se altera su forma. No la deformamos a la función, pero sí la cambiamos pero sí la cambiamos. O sea, ese cambio no tiene que ver, es un cambio en la función, pero ese cambio no es en la forma de la función. Y entonces esas transformaciones rígidas son las siguientes. Por ejemplo, traslaciones. Si yo traslado, significa que muevo algo, ¿verdad? Sin cambiar su forma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por eso es que una traslación es una transformación rígida. Bueno, ya yo creo que vamos a dejarle aquí porque ya son las 5 y tendríamos que ver todos estos casos. Ya no nos va a dar tiempo.
¿Alguna duda o pregunta? Por el No, momento, de mi parte, uno, profe. ¿No? No, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí, jóvenes, que pasen muy buena tarde. Un abrazo. Dios mediante, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Profe, cuídese. Mañana. Nos vemos, profe. Adiós.